Es una pregunta que me hacen muy a menudo y no sabría decirlo. En realidad, desde pequeño me gustaban los relojes. Mi madre dice que me pintaba relojes en la muñeca y siempre me han gustado. Y después, cuando eres joven, sigues pues, con tu reloj y le coges mucho cariño y todo eso porque solo tienes uno. Como me dediqué profesionalmente a los relojes es ya otra cosa. Empecé a ayudar en la construcción de una web de relojes y luego en 2014 o en 2013 decidí montar mi propia web para hablar de los relojes como yo quería hablar, haciendo vídeos, etcétera. Y es solo eso. Pues no tengo marcas favoritas. Hay relojes que me gustan mucho de una marca, otros no. De otra marca me gustan unos, de otros no. O sea que es que hay tantas marcas porque mi marca favorita en cuanto a qué, los que hacen cronógrafos o lo que la decoración o el diseño más singular, no lo sé, afortunadamente hay una oferta enorme y siempre hay algo que te gusta de una o de otra y hay algo que te gusta mucho de una y hay algo que te gusta mucho de otra y sin embargo de esa misma marca pues no tanto eso otro. O sea que no, yo afortunadamente no puedo decir que tenga una marca favorita. El reloj perfecto para el día a día es el tuyo. Ya está, no hay vuelta de hoja porque yo huyo de la idea de que hay que seguir las normas y hay que tener esto o esto otro. Cuando tienes un reloj y es porque te gusta, ese es tu reloj. Como recomendaciones generales, pues yo diría que fuera un reloj que no fuera demasiado grande, que tuviera 50 metros de hermeticidad para que te sirva para meterte en todas partes y ya está. Pero sobre todo lo que tiene que tener un reloj para el día a día es que te guste llevarlo. Es que cada vez que hagas así y lo mires te dé placer. Ese es el reloj ideal para el día a día. Mi reloj ideal, ese que es un sueño y que es imposible tenerlo, si pudiera, si no hubiera ninguna consideración de dinero, sería el Lange Zyberg Decimal Strike Honeygold, o sea, un repetidor de minutos que al contrario que todos los demás suena, da una campanada cada hora y cada 10 minutos una pequeña campanada muy leve. Pues y además está hecho en un oro, que es eso, que como lo llaman, oro miel, que lo ha creado la propia Lange y que hace que el conjunto sea una belleza. Ese es mi sueño ideal. Pues es una pregunta muy difícil porque aparte del propio placer de los relojes y de probarte relojes, a mí lo que me ha dado el mundo de la relojería es conectar con mucha gente que tiene ese mismo hobby o esa misma afición o ese mismo gusto por la relojería mecánica o por la relojería en general y además me ha llevado, como escribo muchos artículos, me ha llevado a conocer muchas cosas y me ha llevado a darme cuenta de la conexión que tiene la relojería con la sociedad, ¿no? La relojería no es una cosa que está aparte de todo, sino que forma parte de la sociedad y ha respondido a una serie de necesidades históricas y de movimientos culturales y todo eso es algo que de verdad me ha dado mucha satisfacción porque es algo que te llena, ¿no? Y ver que no estás escribiendo de algo abstracto, sino de algo que ha sido importante y sigue siendo importante en nuestra sociedad.